Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles y recibirles en este nuevo espacio que se llama Diálogos UNAM Universidad de La Habana. Un espacio para conversar con nuestras y nuestros investigadores de ambas universidades para que nos cuenten un poquito qué es aquello que hacen de manera conjunta. Como ustedes saben, la relación entre México y Cuba es una relación de mucha amistad, mucho apoyo, mucho cariño, desde siempre podríamos decirlo, desde que inició la historia de nuestros países. Una relación que se ha reforzado y enriquecido con el correr del tiempo. Y en gran medida esta relación se sostiene hoy en el trabajo que hacen nuestras y nuestros académicos. Es por eso que quisimos crear este espacio para compartir con ustedes un poco de este conocimiento que vamos forjando de a dos, de a cuatro, de a muchos, todos en esta aventura que vincula a nuestras dos naciones. Y quiero empezar con un proyecto que nos interesa especialmente, tanto en México como en Cuba, y que además encabezan dos mujeres. Se pueden imaginar que estando quien les habla al frente de la sede de la UNAM en Cuba, el tema de género es un tema también muy importante para reunir con el tema del conocimiento. También hablaremos de eso. Y les presento entonces a nuestras invitadas. Empezamos, como esta es la sede de la UNAM, voy a empezar presentando en realidad a nuestra invitada de Cuba en este espacio. Ella es Lídice Bayant y les voy a contar un poquito de su currículum. Es doctora en ciencias físicas, ha trabajado en celdas solares y su optimización a escala de laboratorio con un enfoque en sistemas de bajo costo y materiales sostenibles. Además, trabaja en ingeniería y evaluación de la calidad en sistemas fotovoltaicos. Representa a la Universidad de La Habana en el Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética de Cuba. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Cubana de Física y preside la Cátedra de Energía Solar de la Universidad de La Habana. Actualmente dirige el Laboratorio de Fotovoltaica de la Universidad de La Habana, que ostenta la categoría de Centro STAR de la Alianza Solar Internacional, algo muy importante. Como ven, una gran especialista en el tema. Bienvenida, Lídice. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Sandra, por la presentación y por la invitación a este intercambio. Y de casa, de la UNAM, tenemos a otra gran especialista. Ella es Carla Sedano, doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, académica multidisciplinaria, líder en los campos de energía y ciencias sociales e innovación y sustentabilidad con perspectiva de género. Consultora del Grupo Nacional de Universidad para Fuentes Renovables de Energía en Cuba, integrante del comité editorial de la revista Eficiencia Energética del FIDE, mentora de la Global Women's Network for the Energy Transition y de voz experta y expresidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar. Actualmente es responsable del Laboratorio de Innovación y Futuros del Instituto de Energías Renovables de nuestra UNAM y secretaria de los consejos de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos y de Voz Experta. Bienvenidísima, Carla. También muchas gracias por aceptar la invitación. Encantada de compartir espacio con usted. Pues yo empezaría pidiéndoles que por favor nos cuenten, le cuenten a la gente que nos está viendo y a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe, ¿qué es lo que ustedes trabajan juntas? Porque ya vimos en sus semblanzas que trabajan cada una por su cuenta, pero ¿qué hacen? ¿Cuál es el proyecto que tenemos compartido? Bueno, yo creo que comenzaría por comentar en qué hemos trabajado juntas. Y luego voy a comentar en qué proyecto estamos ahora, ¿no? Comenzamos alrededor del año 2019 y comenzamos a intercambiar en temas de gestión de innovación. Nos encontramos en un escenario donde las universidades cubanas estaban uniéndose en un grupo multidisciplinario para fortalecer sus capacidades de interacción con vistas a poder transferir mejor el conocimiento
ante la transición energética que se había planteado Cuba. Y lógicamente para poder hacer mejor eso, la gestión de innovación es fundamental. Y entonces en ese contexto, Carla fue invitada como una persona que realmente había reunido muchísima experiencia con la creación de la red Semiesol, y ahí comenzamos a intercambiar en estas cuestiones. Me corresponde a mí después organizar justamente la primera capacitación en gestión de innovación para estos líderes científicos de 7 universidades del país, que además, como propios líderes científicos en sus áreas, tenían muchísimo conocimiento sobre las diferentes fuentes renovables de energía y la eficiencia energética. Y lo que tocaba era fortalecer su capacidad para gestionar mejor cómo transferir ese conocimiento para dar solución a problemas concretos del sector productivo y de la sociedad. Y entonces hicimos una actividad realmente memorable en enero del 2020, no, en enero del 2021. 20. Bueno, estábamos previos a la pandemia, fue precisamente previo a la pandemia. Y ahí nuestra relación académica se fortaleció realmente mucho, porque además no es una relación, digamos, en la que solo participamos ella y yo, sino hay toda una comunidad científica cubana. Y entonces, bueno, esos han sido los inicios. Luego también hemos trabajado en cuestiones de justicia energética, que son temas en los que Carla ha incursionado en los últimos años. Y la verdad es que yo siento que cada vez que ella abre un espacio, me une, me incluye y amplía su red de contactos y la mía. Y eso realmente es una gran fortaleza. Quizás Carla quiere comentar en qué estamos trabajando ahora. Claro, no, muchas gracias, Liz. Y justo yo creo que lo que es muy importante es este proceso desde la ingeniería que, ¿no? Entramos las dos, porque al final física, Liz dice, yo ingeniera, venimos de las ciencias duras, y creo que lo que hemos ido integrando es un proceso de construcción, de entender que no, la transición no es una sola, la transición energética, que son muchas transiciones, que no es técnica, o sea, lo técnico se resuelve, que es un problema que va más allá de lo que las ciencias de una sola disciplina atienden. Es algo que hemos ido aprendiendo juntas, y yo tengo que reconocer que mi primer visita fue en 17 a Cuba. No tuve el gusto de conocerla entonces, pero me enamoré no solo de Cuba, de la academia cubana y de toda la manera en la que podemos aprender la academia mexicana de la academia cubana en términos de conexión del conocimiento, en términos de integración de las ciencias sociales en su justo espacio como guía de lo que tenemos que hacer las ciencias STEM o ciencias técnicas, como se le conocen tradicionalmente, y ahí es donde encontramos esta intersección muy divertida que tuvimos que trabajar la mayor tiempo, le dice yo, en la pandemia. Entonces todo era virtual, con problemas energéticos y de conexión, y creo que es cuando se forjan las grandes colaboraciones, porque efectivamente tenemos una red, y el acento que hemos encontrado es en lo importante que es la formación, pero no solo la formación al interior de la universidad, sino hacia afuera. Y creo que ese proceso de formación de talento en la industria, en el sector público, es algo que nos ha movido en esta colaboración actual. O sea, integrar que para que esas transiciones energéticas sean justas, sean sustentables, sean incluyentes, en además, ante la extraordinaria crisis climática que estamos viviendo y que nos afecta a ambos países de una manera, pues como bien sabes, terrible. O sea, los efectos de la crisis climática los estamos viviendo, los acaba de vivir España terriblemente. Entonces, ante esta crisis encontramos un maridaje entre la cultura de generación de conocimiento cubana, más, yo quisiera decir, que viene desde una lógica desde el conocimiento interno. A mí me decía alguno de sus colegas del IEF que esa es investigación 2D y que con los recursos se alcanza a hacer 3D. Y del lado nuestro, que es una forma de construir conocimiento en lo técnico más del norte global. Entonces hemos estado deconstruyendo eso, aprendiendo, y lo que estamos insistiendo es armar programas de certificación de competencias sobre tecnología solar para Cuba. ¿Por qué? Porque no es suficiente estar conscientes en la academia o en la industria o en la parte gubernamental que hay que trabajar en formación de talento, sino hay que hacerlo ordenadamente, completamente, y además con una orientación clara a la calidad, al conocimiento, pero también con un ingrediente social importante, que veamos y que integremos en las comunidades que lo requieren
ese talento que no ha podido escolarizarse por distintas razones, porque no hay la universidad especialista, porque no hay el tiempo, y que entonces utilicemos el enfoque de competencias para alcanzar niveles de alta especialidad en temas precisos de diseño, instalación, mantenimiento, operación de sistemas eléctricos. Muchísimas gracias a ambas por contarnos este comienzo del proyecto y en qué estamos ahora. A mí me gustaría saber cuáles son los logros que han alcanzado hasta ahora en el tema, en el objetivo fundamental que tienen como proyecto compartido y cuáles son los retos en futuro, digamos, corto y mediano plazo. Lídice, ¿qué dices? A ver, Carla, perdón, adelante. Aquí lo que yo te diría es que desde el punto de vista mexicano, el logro más, yo te diría, increíble es ver cómo se ha logrado en Cuba este diálogo, yo te diría, armonioso entre los tres grandes sectores. Incluso podríamos hablar del cuarto sector, pero la academia, la industria, el gobierno, no solo se presentan y cada quien habla, sino sí ha habido una colaboración que me ha tocado atestiguar en estos 5 años, muy interesante. Entonces, las piezas están puestas, hemos logrado incluso un reconocimiento, no es que la industria, no, nadie es profeta en su tierra en general, pero a mí me ha tocado ver cómo el reconocimiento de la propia industria cubana eléctrica, ¿no? O de refrigeración, o los distintos sectores, y voltean a las universidades cubanas, voltean a ver al IDICE como un líder en su espacio, y se va generando ya, la confianza está, ya se va a generar, ya se entendió la necesidad de este tipo de esquemas. Ya incluso se han seleccionado qué tipo de industrias podamos atender. Entonces yo creo que los grandes logros son esos que nos cuesta tanto trabajo, que es establecer confianza, detectar a las entidades relevantes o stakeholders, como le decimos en el mundo occidental, y me parece que también las formas. Creo que todo eso está armado y tenemos además el compromiso a nivel, yo te diría, al menos en Cuba, es al nivel más alto, incluso a nivel gubernamental hay un compromiso por avanzar con estos temas. Y eso es lo que desde afuera alguien te puede decir, que es lo que ve. Ya de parte de adentro le dice está mucho más conocida de todo. Sí, yo puedo añadir que realmente esa interacción que es tan necesaria, que hace más o menos fuerte o potente un ecosistema de innovación, es probablemente de los mayores desafíos que se puede encontrar un proceso como es una transición. Cuando hablamos aquí hablamos de la transición energética, pero las transiciones en general son procesos muy complejos. Y en los ecosistemas de innovación, la interacción es fundamental. La interacción, además, es una de esas variables que no depende del financiamiento, no en gran medida. Depende de dominar un conjunto de herramientas, de haber entendido conceptualmente lo importante que es esto y de lograr que la cooperación o la interacción entre estos equipos multidisciplinarios sea constructiva, sea provechosa. Eso es extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque la academia tiene sus maneras de hacer, sus lenguajes, sus ritmos de trabajo, el sector productivo tiene otros. La academia tiene sus prioridades, sus misiones y el sector productivo lo mismo. Y después si conectamos ahí a la sociedad, pues es mayor el nivel de complejidad. Entonces, haber logrado, como dice Carla, esta capacidad de interacción, haber generado líneas de confianza en la cual ya todas las partes se ven las unas a las otras y han entendido que interactuar entre sí es fundamental. Eso ha sido un logro extraordinario, en mi opinión. Lo logramos entre el Grupo Nacional de Universidades y los actores más importantes del sector industrial y ahora lo estamos avanzando hacia, digamos, los espacios municipales, o sea, conectando con la parte que tiene que ver con la gobernanza en los espacios municipales de la sociedad, porque la transición energética ahora hay que llevarla desde la conceptualización de digamos, la estrategia hacia la base. Hay que llevarla a la base. Una de las cosas extraordinarias que yo creo que ha pasado, y Carla ha sido protagonista y testigo, es que en los últimos 3 años las políticas de transición energética cubanas cambiaron. La política que Cuba hizo en el año 2014 era una política de implementación tecnológica. Se llamaba política de implementación de fuentes renovables de energía, mientras que ahora se llama estrategia de transición energética. Es un cambio conceptual increíblemente grande. En esa transformación,
también los científicos nos vimos ante un desafío, porque estamos muy habituados con nuestras formaciones verticales a trabajar en nuestros espacios altamente tecnificados, con nuestras comunidades, intercambiando el lenguaje muy complejos, pero que nosotros nos entendemos muy bien entre nosotros. Y hemos tenido que salir de ese espacio para poder entonces dialogar con un empresario, con un hacedor de política, con un gobernador o con un miembro cualquiera de la sociedad, ¿no? Entonces, esa transformación, ese cambio desde una política basada única y exclusivamente en una componente tecnológica a una política que ve los diferentes sectores y que considera una integralidad tal como para entender que la comunicación, la sensibilización, el desarrollo de herramientas de gestión de innovación, la eficiencia energética, el conocer cuáles son los mecanismos económicos que pueden hacer posible realmente llevar a cabo la transición y por último, cómo conectar, ¿no?, con la sociedad. Realmente es un cambio extraordinario y bueno, Carla y yo creo que hemos participado y estamos muy orgullosas de eso. En ese contexto, hemos puesto el foco, ahora sí, digamos, ella y yo y nuestras instituciones, en un elemento que es el que tiene que ver con la certificación de competencias. Pensamos que la transición energética cubana todas la necesitan, pero yo pienso que la cubana necesita más todavía porque tenemos muchas dificultades para acceder a recursos, que sea una transición basada en calidad y sostenibilidad. Nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el cumplimiento de los estándares de calidad desde el punto de vista de las exigencias que tiene cada tecnología. Y dentro del cumplimiento de esos estándares está la certificación de competencias para el personal, la fuerza de trabajo que se va a ir calificando para hacer frente a esta gran demanda. Entonces, ese programa de certificación de competencias es algo que queremos desarrollar, en lo que queremos trabajar. México ya tiene experiencia, Cuba también tiene alguna experiencia, pero necesitamos acelerar ese proceso. Por eso hemos puesto el foco en ese punto, en lo que tiene que ver con la certificación de competencias de la fuerza laboral. Me parece muy interesante porque al hablar de certificación de competencias estamos hablando sin duda del vínculo entre universidad y sociedad, que a veces lo olvidamos y solemos olvidarlo quizás más en el campo de las ciencias, las ciencias básicas, las ciencias duras, que en el campo de las ciencias sociales, pero en realidad estamos hablando de un compromiso fundamental. En ese sentido, ¿cómo sientes, Carla, el vínculo entre la UNAM y este programa de desarrollo de competencias, de certificación de competencias para una población no universitaria y la realidad que estamos viviendo en Cuba? Fíjate que yo lo que veo es que las dos instituciones llegamos a esa claridad por procesos distintos. O sea, tú lo sabes, de repente en los espacios universitarios hablar de competencias se siente como de otro nivel, ¿no? Como que no nos gusta mucho la idea, como que nos da la impresión de que es un conocimiento que antes, en lógicas distintas, yo te diría hace unos 5 o 10 años, no se veía con buenos ojos, no para la UNAM. Creo que desde hace 5 años, un par de años antes de la pandemia, sí nos damos cuenta de la importancia, no solo de entender el esquema de competencias hacia afuera, sino también hacia adentro. En nuestro instituto, por ejemplo, algo que es fundamental, nuestros estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables llevan el curso hacia que les da las herramientas para certificarse. Ya se certifican fuera o no, es opcional, porque ya no es una labor de nuestra universidad hacerlo, pero sí hay el curso para que, como parte de su currícula, puedan tomar los cursos básicos de certificación de competencias y ya decidan en su futuro inmediato si es el camino que quieren seguir. ¿Por qué? Porque la lógica está en que hay que, como ingeniería, que eso ayuda mucho, la vinculación con la sociedad es fundamental. Y a veces se nos olvida en los espacios universitarios. Queremos tener personas ingenieras investigadoras, que no está mal, o personas ingenieras más en los espacios de la empresa privada, pero al final hay que resolver problemas sociales. Y esa conciencia social es muy UNAM, siempre ha sido muy UNAM. Entonces, cuando platicamos con, digamos, yo sí te diría que era muy UNAM, yo tengo el TEC de Monterrey, que es otra lógica muy distinta, ahí formé mis primeros años. Entonces, cuando encuentro en Cuba un espacio en el que no solo se ve con buenos ojos, sino se fomenta, se entiende, y además las grandes barreras ya no son de aceptación, sino son a lo mejor económicas, ¿no? A lo mejor ese es el problema.
o a lo mejor en tecnología de comunicación en el instante, pero vemos una apertura y además ahora sí como que caemos en blandito, se diría en México, y decimos, aquí es. Si encontramos ese diálogo, si entendimos esa necesidad de, mediante estos mecanismos, elevar la literacidad energética de las comunidades, porque entonces las haces partícipes activas de la transición, de su transición. Y en ese momento el gran problema de las ciencias duras, que es la apropiación tecnológica, desaparece, porque no les impusiste algo, sino que generaste la necesidad y generaste junto con la comunidad la capacidad de atenderla. Y además con calidad, porque bien dice Lee, dice, yo creo que ningún país puede darse lujo de desperdiciar, pero vivimos en una época del desperdicio en el norte global y en general el capitalismo nos dice desperdicia, no importa, desecha. Y creo que la realidad es otra. La sostenibilidad va de la mano con no desperdiciar. Y en la isla, tú lo sabes, las dificultades que atraviesan por el bloqueo genocida, sin duda, impiden que se tenga el espacio procapitalista, además la misma lógica revolucionaria no lo permite. Y me parece que eso nos hace mucho bien. A mí sí, se los he comentado mucho, yo creo que tenemos que ser internados de unas semanitas en Cuba de mucha de nuestra academia, de nuestra industria, de nuestros estudiantes, ¿no? Y de nuestras ingenieras y científicas sociales, incluso de nuestras personas en las humanidades, porque una forma de internalizar el conocimiento en las comunidades es mediante las humanidades. Yo un poco te he platicado de eso, también Lice ya lo vivió en un taller reciente, y hacia allá queremos trabajar. Queremos que nuestro proyecto sea holístico, que realmente sea por lo menos interdisciplinario, y donde este espíritu que la Universidad Nacional ha logrado concretar en Centro de Ciencias de la Complejidad, en el Posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, o sea, ya tenemos muchos ejercicios transdisciplinarios, pues que logremos sumar y entonces generar otra vez más grande. Yo te diría que para mí la barrera principal, que le preguntaste hace un rato, uno sí es el recurso económico, lo tenemos que reconocer, necesitamos recursos para hacerlo, y otra es encontrar una vía más tersa para la colaboración de más personas académicas UNAM con las personas académicas en Cuba. Y me parece que tu oficina está hecha a la medida porque nos va a permitir esa gran barrera que tú lo sabes, el convenio, la institución, el cómo le hacemos, pues nos ayuda a que en lugar de que sea barrera sea un puente, ¿no? Pues esa es la idea también de iniciar con ustedes dos, con este proyecto, este espacio de diálogo entre nuestras dos instituciones, este espacio público de diálogo, para que podamos ir siguiendo juntas, ustedes, nosotras y la gente que nos está acompañando, este proceso que inició poco antes de la pandemia y que se está desarrollando entre nuestros dos países. En este sentido, hago una penúltima pregunta. Lee dice, sobre todo en el tema cubano, eh, evidentemente hacen falta recursos, pero ¿en qué situación estamos en términos de esta sustitución de la matriz energética del petróleo, que sabemos además ahora, después de la elección de Donald Trump, tenemos que trabajar mucho más? Si ya trabajábamos muchísimo, hay que hacerlo mucho más porque estamos ante un negacionista de la crisis climática. ¿En qué situación estamos? ¿Qué necesitamos? Bueno, la situación desde el punto de vista, digamos, estadístico, es que hasta ahora lo que tenemos de generación de electricidad, de la matriz de electricidad, con fuentes renovables de energía es un 5%. Así que continuamos con un 95% de dependencia de combustibles fósiles en la matriz. Esto fue lo que propició precisamente el análisis con respecto a la política anterior, a la política que se estableció en el año 2014. O sea, han transcurrido 10 años y en esos 10 años hemos logrado un crecimiento en el indicador muy modesto. Así que debimos analizar cuáles habían sido las barreras fundamentales. La barrera fundamental había sido sobre todo económica, financiera. O sea, el bloqueo ha jugado un rol importante en limitar la capacidad de asimilar tecnología por parte del país, porque desde el punto de vista ingenieril, digamos, estábamos preparados para hacerlo. Claro que las diferentes fuentes renovables de energía tienen análisis distintos, llevan un enfoque diferente.
Esos análisis se realizaron y ahí es donde además se descubre o se comprende, porque además este análisis se hace ya en grupos multidisciplinarios. Es una manera de enfocar el problema completamente diferente, que esta transición no es una transición que va solo de las tecnologías, y por eso comentábamos que había sido realmente un cambio conceptual importante. Pero enfocándonos solo en la parte tecnológica, la fotovoltaica viene a resultar de todas las fuentes renovables, aquella que tiene realmente los mejores avances, porque siendo modular y siendo relativamente fácil de instalar, permitía gestionar montos de financiamientos más pequeños, que era la barrera más importante. Se apuesta entonces por esta fuente. En este momento el país está en un programa muy ambicioso de montar 2 gigas de fotovoltaica en 1 giga en un año y medio, o sea, en los próximos va a ser alrededor de mediados del 2026, pienso que ya esté combinado ese programa, y otro giga más en 7 años. Por lo tanto, de aquí al 2031 debemos ver un incremento notable de la generación fotovoltaica del país. Ese programa ya comenzó. Yo pienso que ha sido una manera bastante agresiva de responder a las limitaciones que había enfrentado la transición energética cubana desde el punto de vista tecnológico. Pero también es un programa que está muy enfocado a la generación en grandes plantas. En paralelo, se deben desarrollar otras iniciativas que abarquen el sector industrial, sobre todo para instalaciones de autoconsumo, y que pudieran llegar al sector residencial. Nosotros tenemos una gran, yo diría, contradicción o digamos, es un tema en el cual tienes que tomar decisiones con respecto a dónde vas a poner el subsidio. Nosotros, el costo de la electricidad en Cuba es extremadamente bajo. Hay un enorme subsidio a los combustibles fósiles para la generación de electricidad, con el objetivo de permitir que toda la población tenga acceso a la electricidad. Esa situación unida al deterioro de la generación térmica termina siendo así que, aunque todo el mundo tiene acceso a la electricidad, la calidad de ese servicio es muy baja. Entonces hay que preguntarse, ¿eliminamos el subsidio? Quizás lo podemos hacer, pero eso hay que tener en cuenta que de todas maneras va a sumir en la oscuridad a mucha gente y solo beneficiará entonces a una minoría. Así que la apuesta ha sido, en vez de transitar hacia ahí, a buscar la transición energética como una alternativa, y se están analizando opciones del tipo mover subsidios desde los combustibles fósiles hacia las renovables. Hay propuestas realmente novedosas, interesantes. El grupo que está trabajando en la parte que tiene que ver con los mecanismos económicos, los instrumentos económicos, tiene realmente una tarea muy desafiante, muy dura por delante, pero bueno, está tratando de avanzar. El contexto es extremadamente duro y efectivamente, como comenta Sandra, con la elección de Donald Trump va a complicarse. Nosotros siempre pensamos, de todas maneras, como cubanos y como personas muy comprometidas con el desarrollo de nuestra isla, que primero que tenemos un valor importantísimo, que es yo le llamo reserva social. O sea, la sociedad cubana realmente es una sociedad muy fuerte, muy resiliente y muy valiente. Y se ha ido comunicando este proyecto de incrementar la generación fotovoltaica para ir transitando hacia una menor dependencia de los combustibles fósiles y lograr un término llamado independencia energética. Independencia energética lo antes posible. El ministro incluso de Energías y Minas ha hablado de eso, ha hablado del primer minuto de independencia energética, o sea, de generación térmica con los fósiles cubanos, más generación con fuentes renovables de energía, con un potencial de país. Ese es el primer objetivo a seguir. Y yo pienso que eso va a ser el camino, esté Trump o esté quien esté. O sea, que este Trump, sin duda alguna, genera un entorno geopolítico muy complejo, pero bueno, no hay que rendirse por eso. También pienso, incluso en ese contexto, que el pasar a ser asociado de los BRICS es probablemente también un respiro al cerco continuo que ejerce el bloqueo del país, ¿no? Entonces se van buscando alternativas para ir, digamos, encontrando las posibles soluciones reales para poder llegar a ese momento de independencia energética. Y nosotros insistimos,
esas instalaciones fotovoltaicas, las que se hagan en los 2 gigas o en los 2000 megas, las que se hagan en el sector industrial, las que se hagan en el sector residencial, necesitamos mucho que se hagan bien. Porque una instalación fotovoltaica que sale mal, no solo tiene problemas del sobreconsumo de material o del irrespeto al medio ambiente, sino que también tiene el problema de que genera un impacto muy negativo en la asimilación tecnológica. Entonces necesitamos que salga bien, necesitamos que resuelvan los problemas esas instalaciones y que sean sostenibles a largo plazo, que duren el tiempo que se planifican. Y para eso, quienes van a trabajar como agentes en ese ecosistema prestando servicios tienen que estar bien preparados. Claro. De hecho, tenemos que certificarlos. Entonces, nosotros siempre siempre vamos poniendo, porque además cuando hay urgencia se tiende a trabajar muy rápido. Esto es un tema urgente, no hay ninguna discusión al respecto. Y nosotros donde hemos puesto el foco es en que es urgente, pero es extremadamente importante que lo hagamos bien. Que pongamos todo el conocimiento de nuestras comunidades tecnológicas en crear un plan de formación de competencias que nos garantice que quienes van a hacer ese trabajo a mediano y largo plazo lo hagan lo mejor posible y cumpliendo los estándares, para que entonces esas instalaciones sean realmente instalaciones de la mejor calidad. Muchas gracias, Lidice. Qué bueno escuchar ese proyecto y el camino que están recorriendo, sin duda. Y Carla, en México, ¿cómo estamos en sustitución de matriz energética? Mira, no, a ver, creo que algo que fue muy buena noticia es ver los cuadros que hay en México. Yo sigo muy esperanzada, no solo la doctora Sheinbaum es especialista en energía, ella también estudió el doctorado con nosotras, ¿no? Es parte de nuestra máxima casa de estudio, sino además se rodeó de gente experta en los temas. Entonces, y en México el problema es financiero, ya no es técnico, la formación de talento, tenemos 40 años formando talento, entonces tampoco es un problema técnico, tenemos certificación de competencias laborales, tenemos estándares de certificación para instalaciones, unidades de inspección, o sea, el ecosistema, la gobernanza de las posibilidades está y el talento está. ¿Qué es lo que ha faltado? Yo creo que nos ha faltado insistir en el entendimiento de quien consume o de quien compra o quien es la persona interesada en adquirir este tipo de sistemas, de la importancia de solo acercarse a empresas certificadas, a instaladores e instaladoras certificadas. Ahí es donde no es obligatoria las normas, por ejemplo. No es obligatoria la unidad de inspección. Entonces, eso ha hecho, y creo que ahí es lo muy bonito de platicar con Cuba, que entonces los errores que hemos cometido en nuestro país, pues ya hay un lugar muy cercano para ver cuáles han sido las consecuencias y ver cómo se pueden evitar. O sea, tratar de blindar en lo posible de este espacio en el que pues se han cometido errores y donde la matriz energética también, en términos de energía limpia, en México tenemos una definición un poco a modo. Entonces pareciera que vamos bien, pero en energía renovable no vamos bien. O sea, sí andamos cerca de ese mismo 5% en renovable que dice el IRIS. Entonces sí es bajona la tasa. La apuesta está en lo que se conoce como generación distribuida, que son estas pequeñas instalaciones en todo el país que tengan además la posibilidad de sacar de pobreza energética a comunidades rurales, urbanas y periurbanas. Entonces, eso es muy interesante. Sin embargo, pues cuando hablas de pequeña instalación, pues pierdes el control de la calidad. Y es a lo que me refiero con que en México la alternativa que tenemos, y creo que ahí tenemos que trabajar desde las universidades con las asociaciones profesionales, es asegurarnos de que haya suficiente comunicación que le sirva a la gente para tomar decisiones y que no contraten a lo que se le conoce como la persona panel, que es alguien que sabe electricidad, se compra un panel y va y instala, ¿no? Porque es muy sencillo hacerlo mal. Hacerlo bien no es tan difícil, pero hay que hacerlo bien. Y por eso también en México hay una insistencia importante en seguir el proceso de certificación de competencias. Fue una diferencia importante en Cuba, yo creo. Y la diferencia es que no va a ser el mismo estándar y por eso es tan importante el trabajo conjunto, porque cada estándar de competencias depende de las capacidades y potencialidades de cada entorno. Entonces, esta labor de transferencia de conocimiento, lo que se genera en Cuba, nos va a servir a México para generar mejores estándares también. Entonces, es una inversión ganar-ganar, no solo porque creo que en el gran reto de la crisis climática nos tenemos que aliar todas, todos, tenemos que generar solidaridad energética a nivel, yo diría, transcontinental, y creo que esa solidaridad en general es lo que nos ha permitido colaborar.
lo que te decía del recurso económico, la Comunidad Europea ha sido muy generosa. La razón por la que podemos estar platicando con esta familiaridad es porque gracias a la GIZ, gracias a la FIAP, gracias al Global Challenge Fund de Reino Unido, hemos podido poner proyectos que nos permitan financiar estas colaboraciones. Y me parece que tenemos que seguir encontrando esas vías, porque además el recurso cada vez tenemos más claro cómo eficientarlo todavía más y de que de cada inversión en tiempo, que es lo más valioso, en recurso económico y en talento, podamos acercarnos más a matrices 100% renovables. Y con lo que me gustaría cerrar el tema de México es que a partir de, son 5 meses faltan, vamos a tener ya la legislación secundaria, la regulación secundaria, para entender muy bien cuál es el camino que este gobierno tiene pensado hacia la transición. Si hay en mente cumplir las expectativas, no se pretende negar los compromisos que tenemos a nivel internacional, que creo que eso es una muy buena noticia. Sí hay ciertas incertidumbres, se aplaude el ingreso de la inversión privada con reglas claras, que también creemos que en estas lógicas de mercados regulados en las que creemos pues es muy necesario, y me parece que el camino puede ser muy distinto a los años pasados, donde vimos como un stop, ¿no? Como una parada a las grandes inversiones en renovables. Creo que vienen grandes inversiones, pero de manera sumamente cuidadosa al inicio, sumamente ordenada. Y el reto en México es que nuestro sistema energético, nuestra matriz es centralizada. Y la ventaja en Cuba es que es descentralizada. Eso se diseñó en tiempos del comandante Fidel. Ese diseño distribuido del sistema energético cubano es ejemplar. Nadie en el mundo lo tiene así. Entonces, es otra riqueza de aprendizaje para nuestras comunidades mexicanas. Y por eso me gustaría sumar a más gente en la UNAM para que vayamos a aprender de estos diseños que pues tienen, ¿cuánto le dice? 50 años, ¿no? El diseño de su sistema energético y que nos siguen dando clases todos los días, ¿no? Me quedo contigo, Carla, para ir cerrando. Les hago a las dos la última pregunta, pero empiezo contigo porque tú lo tienes incluido en tu semblanza curricular. Este trabajo que estás haciendo, ¿en qué medida se modifica por la perspectiva de género? Absolutamente. Yo te diría que lo que estamos haciendo sería imposible hacer si estuviéramos trabajando en el paradigma patriarcal. O sea, la perspectiva de género está embebida no solo en que somos mujeres, no solo en que cuidamos tener protocolos donde también capacitemos instaladoras, no solo yo te diría en lo aparente que tiene que, ¿no? La perspectiva de género tiene muchas facetas, desde el pinkwashing, lo aparente, lo neutral. Yo te diría que está en lo más profundo. Creemos en la economía feminista, en el espacio en el que trabajamos, en las sociedades de cuidados, y eso es naturalmente una perspectiva de género y inclusión, porque además, cuando la economía es feminista, cuando hablamos de una sociedad orientada a los cuidados y no a la acumulación, cuando las mujeres y las desigualdades estructurales que hemos sufrido y las interseccionalidades que se sufren en México por etnia, por discapacidad, por estatus social, por educación, género, creo que todo eso nos permite tener proyectos que son incluyentes desde el inicio. Y ese es el puente que nos une con Cuba, porque en general, y yo lo he visto, el nivel, y tú lo estás viviendo, el nivel de madurez, yo te diría, en temas de género e inclusión cubano es muy impresionante. Entonces nos permitió hablar esta apertura mexicana ante esa madurez cubana, entablar diálogos, pues sí, diálogos sororos y diálogos feministas, independientemente del género de las personas participantes. Entonces yo te diría que sin la perspectiva de género, la transición energética no va a ser posible. Necesitamos perspectiva de género para que tengamos esas transiciones energéticas y sustentables y justas, pero sobre todo incluyentes. Muchas gracias, Carla. Lidy, ¿se quieres agregar algo sobre la perspectiva de género? El tema de la perspectiva de género para mí es complicadísimo. Yo realmente les confieso que nunca pensé en esos temas durante muchos años en mi formación académica y en mi vida. Era algo a lo que yo estaba habituada. Una mujer en Cuba, en la Cuba que yo crecí, tenía las mismas oportunidades que un hombre y por lo tanto no eran temas a los que yo me enfrentaba desde el punto de vista conceptual ni desde el punto de vista personal. Después, creciendo ya en la parte más personal, pues sí, al final Cuba es también un país patriarcal, ¿no? Patriarcal. Uno como que crece allí, lo tiene
dentro, no se da cuenta, necesita tiempo para procesar eso, pero en el tema profesional, en el tema de trabajo, en los ámbitos de trabajo, era un tema poco discutido, esa es la verdad. Nosotros además tenemos formaciones muy verticales, yo insisto mucho en eso, así que yo estudiaba en una facultad dominada por varones, donde había muchos varones, pero donde ese tema no se tocaba. Nosotros ahí estábamos para estudiar física y se trataba de quién sabía más o quién sabía menos o quién entendía más o quién entendía menos. Nadie estaba preocupado porque llegaban menos chicas o más chicas. Eso no era el tema de discusión. Sí se hablaba un poco del tema de siempre, porque además la desproporción es salvaje, la desproporción que hay entre varones y chicas en una ciencia como la física es muy grande. Y así pasaron realmente muchos años. O sea, yo pasé muchos años dentro de una comunidad haciendo investigación fundamental, sin ocuparme de esos temas, sin que eso fuera un motivo de interés para mí, hasta que ocurre este cambio en mi formación profesional y yo empiezo a interactuar con otras comunidades y con otros temas. O sea, yo pasé de hacer física fundamental a una diversidad muy amplia de temas, incluyendo la ingeniería, la gestión de innovación, el enfoque de género, la justicia energética, la transferencia de conocimiento. Ha sido realmente un cambio, un salto enorme, ¿no? En los temas de trabajo que he ido enfrentando, eventualmente cuestiones incluso relacionadas con finanzas energéticas, porque ciertamente comunicación, cómo comunicar, el tema de la comunicación es fundamental. Y entonces son elementos que mientras estamos formándonos en nuestras carreras científicas realmente prácticamente no se ven, no se habla de eso. Yo siempre hago cuentos de que yo pasé muchos años trabajando en física fundamental sin usar la palabra presupuesto, ni la palabra negocios, y tampoco la palabra género, ahora que estamos en el tema. De modo que para mí realmente el intercambio con Carla en ese sentido es un enorme aprendizaje. O sea, desde el punto de vista personal y profesional, yo me he acercado a ese tema y lo he incorporado. No estaba presente en mis ámbitos de trabajo. Sigo sesgada a la hora de enfrentar un problema científico o un problema tecnológico por elegir un equipo de trabajo basado en las competencias y no en el género. Pero he aprendido que para que la equidad en esos equipos de trabajo sea mayor, hay que trabajar intencionadamente en eso. Hay que trabajar intencionadamente en eso. Y hemos pensado que además tenemos que hacerlo buscando la raíz del problema. No tanto generando esquemas donde a lo mejor formamos un equipo que puede tener determinada equidad, pero donde entonces las mujeres están en vulnerabilidad porque todavía no tienen las herramientas. Así que hemos ido entonces hacia edades donde, de nuevo, los niños no se hacen esas preguntas. Los niños simplemente aprenden lo que estemos en condiciones de enseñarles. Entonces estamos enfocados en tratar de trabajar ahí, es parte también del trabajo que hacemos. Trabajamos con los niños y las niñas y sobre todo le enseñamos a las niñas que pueden soñar con ser cualquier cosa. Fíjense que las volveré a buscar seguramente en febrero, porque en el mes de febrero se celebra el Día de las Niñas y las Jóvenes en las STEM, en las disciplinas STEM. Así que volveremos a hablar de este tema con algunas otras colegas, que me parece fundamental el tema de la formación. Y estoy segura de que la gente que nos ha acompañado en esta charla está tan entusiasmada e interesada como yo en el desarrollo de este proyecto. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado además ser las madrinas de este nuevo espacio de diálogo público entre la UNAM y la Universidad de La Habana. Me parece un gran comienzo con un proyecto así de rico y así de exitoso como el que ustedes dos lideran. Muchísimas gracias, chicas. Nos vemos pronto. Les mando un abrazo. Cuídense en México, cuidémonos quienes estamos en Cuba y sigamos transformando el mundo, que se trata simplemente de eso, de llevar los sueños a la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Bye. Chao. Chao.